¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen. Durante una hora y media vamos a estar informando sobre todo lo que sucede en el Congreso de la Nación en general, en la Cámara de Diputados en particular, en estos momentos en los cuales, bueno, el presidente de la Nación el viernes pasado fijó una hoja de ruta a partir de la cual, bueno, ahora se están fijando desde el oficialismo las estrategias para avanzar, para tratar de dar cumplimiento a esa hoja de ruta que fijó el presidente, una hoja de ruta que tiene plazo fijo. Plazo fijo es hasta el 25 de mayo, fecha en la que se debería suscribir el Pacto de Mayo con los gobernadores, con los expresidentes, con todos aquellos que el presidente de la Nación convocó el viernes pasado a participar de ese acuerdo. Bueno, de ese tema, de un montón de otros temas, hay sesiones pedidas, hay iniciativas que ya se están presentando. Bueno, vamos a hablar de todos esos temas a lo largo de esta hora y media que vamos a transcurrir juntos. Pero ahora vamos a hablar con nuestro invitado, que es el diputado nacional Martín Ardoain. ¿Cómo le va, diputado? José, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir, siempre es un gusto tenerlos aquí presentes en el piso. Y bueno, partíamos de la base, hacía referencia a esa hoja de ruta que ha fijado el presidente de la Nación, que justamente lo hizo antecediendo una advertencia. Él no cree que vayan a cumplir aquello que les ha pedido, justamente. A ver, ¿cómo se puede encarar una negociación de esa manera? No, lo más importante es la convocatoria a todas las fuerzas políticas. Recién lo hablábamos fuera del aire. El mundo nos está viendo. Hoy tuvimos una reunión con embajadores alemanes. El tema, qué seguridad le va a dar a Argentina de producción, qué argumentos legales, políticos, jurídicos para insertarnos en el mundo. Yo creo que Argentina hace años que está pidiendo un pacto más allá de las fuerzas políticas. En este caso le toca al presidente Milei hacerlo, lo hace a su manera, pero invita a todas las fuerzas políticas, gobernadores, presidentes de los partidos, el 25 de mayo en Córdoba, sobre 10 puntos, ponernos de acuerdo todos los argentinos sobre 10 puntos, que leyéndolos en detalle yo creo que ningún argentino se puede oponer. Después cada uno tendrá su punto de vista y las variables dentro de los puntos, pero creo que es más, habría que sumar varios puntos más porque ahí faltan muchos temas que habría que ponernos de acuerdo, pero esos 10 yo creo que no hay dudas de que hay que tratarlos y que hay que debatirlos. Ahí tenía alguna diferencia con mi gobernador, que fue el primero, el de La Pampa, claro, que fue en decir que no iba. Creo que va a ir porque, te vuelvo a decir, no hay forma de ponernos de acuerdo de que estos 10 puntos hay que tratarlos. Después hay que ver la forma, en qué queremos ponernos de acuerdo, pero que no podemos no hablar de jubilación, no podemos no hablar de reglas claras, no podemos hablar no hablar de propiedad privada. Bueno, los 10 puntos que plantea el presidente son claros. Yo creo que hoy tiene un consenso mucho más grande que el día que lo anunció. Pero antecedió, para llegar a ese momento, ese final de la hoja de ruta de la que hablaba al principio, bueno, lo antecedió con la cuestión de que se deben aprobar dos cuestiones. Una en particular es la ley de bases, que veremos cómo es lo que vayan a ofrecer ahora, si es la misma aquella de 664 artículos o si es algo más segmentado o acotado, y el alivio fiscal, que es una cuestión donde ya se escuchan algunas voces que advierten sobre el tema de, bueno, volver sobre ganancias, exponen algunos reparos. Vamos por partes. Primero la ley de bases, ¿qué es lo que esperan? Si tienen alguna información sobre el tema ustedes. Yo lo que espero que se haya entendido, el presidente fue electo con una responsabilidad, que es sacar a Argentina de este estancamiento, de este momento tan doloroso de incertidumbre. Eso no hay duda. El pueblo se expresó libremente y votó a pesar de todo el aparato nacional, provincial, de los municipios, gremios, estructura, tradición. Te doy el ejemplo de La Pampa, le ganó a todo el aparato oficialista sin haber ido a La Pampa. O sea, yo creo que esto queda en la historia, ni los más estudiosos se explican qué pasó. Entonces la realidad es que el presidente fue electo para hacer un cambio en Argentina. Pero claramente, a su manera, y presentando el DNU y la ley ómnibus, que claramente después no pudo ser aprobada, pero desnudó y también demostró que necesitamos un acuerdo nacional, que se entienda
que el presidente solo no va a hacer el cambio y que también una provincia o un municipio tampoco se va a salvar solo, que fue lo que pensamos muchas veces en Argentina, como que y no por mala gente y a veces tampoco por un egoísmo, sino que cada uno cuidando la suya. Claro. Vos cuidás tu sector, el otro cuida el productivo, el otro los neumáticos, el otro el farmacéutico, todo perfecto. Pero si no nos unimos en una estrategia de país para salir adelante, vamos a seguir naufragando en lo que estamos hasta ahora. Entonces hoy tenemos una oportunidad de, con consenso, con diálogo, con reglas claras, respetando la Constitución, ponernos de acuerdo en qué podemos aflojar un poquito cada uno para ver si salimos. Es una oportunidad. Yo lo veo, soy muy optimista en la oportunidad que tenemos, pero después depende de cada uno de nosotros. Y no es por la fuerza, es entendiendo que estamos todos en el mismo país y que tenemos la misma oportunidad de que nos vaya bien o que nos vaya muy mal. Usted recién mencionaba el hecho de que bueno, el presidente ganó sin haber ido a La Pampa. Ganó en La Pampa sin haber ido y encima repitió eso en varias provincias. En general es un presidente que no viaja al interior. Como hombre del interior, le recomendaría que lo haga, lo puede administrar igualmente de esa manera, es una condición innecesaria para acercarse al interior. No, bueno, hay dos cosas. Uno, lo que uno quiere, que yo obviamente que quiero un presidente recorriendo todo el país y cerca de la gente, pero lleva 80 días en un país que la verdad que el análisis de cómo se agarró el país, la situación que teníamos, cómo veníamos al borde de una hiperinflación, con una minoría en la Cámara, bueno, la verdad que la gente sabe bien lo que estamos viviendo. No sé si tiene tiempo para recorrer, yo creo que la urgencia hoy es bajar la inflación, reglas claras y empezar a sentir un alivio en el bolsillo lo antes posible en todos los sectores, porque si no nos vamos a quedar en un relato que va a ser muy difícil de defender. Acá lo único que nos puede salvar que esto dé resultado. Necesitamos bajar la inflación a menos de un dígito, balanza comercial equilibrada y un alivio rápidamente y significativo en los bolsillos para que la gente tenga una expectativa de decir, este es el camino, yo aguanto el sacrificio, estoy dispuesto a apoyar esta Argentina que muchas veces me defraudó, pero tenemos que tener y no en el corazón, lamentablemente. Tiene que ser en el bolsillo. Hay una sesión pedida ya para el miércoles que viene, también hay otra para la semana siguiente, pero esta en particular por el tema de la movilidad jubilatoria. ¿Ya analizaron en el bloque qué es lo que van a hacer? La verdad que fue un bloque de la oposición que lo está pidiendo. Necesita juntar un número mínimo de legisladores, no sé cómo va eso, porque en realidad el que convoca a las comisiones es el presidente de la comisión y no lo hizo. Así que este es un bloque de la oposición que vi ayer que estaban juntando firmas. Hablaba recién, vuelvo a lo que hablábamos al principio con el tema de este encuentro que había tenido con una delegación alemana, que es muy interesante y bueno, ellos justamente, bueno, están interesados sobre todo en lo que viene en la Argentina, están interrogados intrigados por lo que viene en nuestro país y bueno, obviamente hay una apertura de la Argentina hacia el mundo, hay unas perspectivas de crecimiento en función de, en materia de energía, del campo, justamente. Ahora bien, ¿ustedes ven alguna, como vuelvo a un hombre del interior, productor justamente, ve las alternativas en materia de que ese crecimiento esté basado en la primarización, como dicen algunos, o le ve perspectivas de un plan general que pueda acompañar esos buenos números que puedan darse a partir de mejoras en materia de energía y del campo, justamente? Sí, es la oportunidad que tiene Argentina, y esto lo dijimos el año pasado en campaña y lo dijeron todos los candidatos a presidente sin importar el signo político, lo decía el oficialismo en su momento, lo decía Milei y lo decía Patricia Bullrich, el potencial de Argentina es notable en lo que es producción primaria, en tecnología, en minerales, incluyendo el petróleo, en turismo, o sea, todos en eso se habían puesto de acuerdo, que Argentina tiene todo para despegar. Por eso te digo, y hoy se lo dije a los alemanes con muchísimo respeto, depende de nosotros. Tenemos la riqueza, tanto en lo material como en lo humano, el potencial de Argentina, que nos cansamos de escuchar a los abuelos de nuestros padres, Argentina es rica. Bueno, Argentina es rica en potencia, pues si vos vas a los números tenemos 60% de pobres, no podemos ser ricos con
diferencias sociales, con chicos que no pueden aprender o salen del colegio sin saber leer ni escribir. Entonces, potencialmente somos muy ricos, hoy depende. ¿Y qué nos pide el mundo? Y en eso no quiero aburrirlo, pero hablé mucho de producción orgánica, de producción ambiental, cuidando el medio ambiente, cuidando los recursos naturales. Vengo de la Expo Agro ayer, donde el campo es impresionante lo que tiene para dar. Entonces, nuestra producción no tiene problema. El tema es que el respaldo legal y político le vamos a dar a eso. El mundo nos está mirando, y hoy se lo decía un colega de la Unión por la Patria, le digo, celebro que nos pongamos de acuerdo en el potencial. Y creo que es un desafío y es un momento oportuno para encontrar las coincidencias, que las tenemos. Lo que pasa es que muchas veces el partido, el bloque, no te deja. Entonces, lo digo para todos, empecemos a pensar si salimos de cuidar esa quintita de cada uno o pensamos en salvar a Argentina y salir para adelante. Depende solamente de nosotros. Muy bien, y para terminar lo llevo al partido. Bueno, es muy probable que el próximo presidente sea del partido del PRO, Mauricio Macri. ¿Qué perspectiva usted ve respecto de esa eventual fusión con el oficialismo? ¿O seguirán transitando juntos, pero no unidos? ¿Qué perspectiva ven en ese sentido? En la primera parte creo que Mauricio es la persona indicada para conducir este momento del PRO, un partido que le dio mucho a Argentina, porque llegó a ser gobierno, gobierna muchas provincias, muchas intendencias, ya llevamos más de 15 años de experiencia política, con humildemente un buen trabajo. Yo soy legislador por el PRO, arranqué siendo productor agropecuario y convencido de ese cambio. En la última elección nos corrió el eje, gana una persona que no había recorrido el país, que no tenía la estructura. Bueno, yo creo que es un buen momento para replantearnos por qué estamos en política, si representamos realmente ese cambio. O sea, creo que es un buen momento para hacer un análisis, un mea culpa si querés. Hay que hacerlo porque si no estamos escondiendo. Creo que me parece una buena oportunidad. Con respecto a avanzar con otros frentes y eso, el tiempo lo va a decir. Tenemos un electorado que claramente nos ve como juntos, pero bueno, el tiempo lo dirá. Hoy lo que tenemos, el desafío de que al presidente le vaya bien en todo lo que podamos acompañar, sabe que vamos a estar ahí. Y después el segundo desafío es fortalecer el espacio y ver cómo podemos representar a esos argentinos que también nos están mirando. Muchas gracias, diputado. No, gracias a usted como siempre. Bueno, escuchábamos entonces al diputado Martín Arduaín con todo un plan. Atravesamos todos los temas de la actualidad y bueno, la parte partidaria también, por supuesto. Y bueno, ahora vamos a escuchar lo que hoy decía el vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto de la situación en el CONICET. El Gobierno Nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET. El Gobierno Nacional apuesta a la ciencia y tecnología, siempre lo vamos a hacer. De hecho, el propio presidente de la Nación es un académico que tiene decenas de publicaciones, 6 libros escritos y centenares de conferencias que ha dado en Argentina y en el mundo. Lo cierto es que bueno, el presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y de hecho, bueno, se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina. No en uno que gasta su tiempo en recursos en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que, por ejemplo, abordaba la orientación sexual de Batman. Bueno, lo escuchábamos al vocero presidencial hablando de un tema muy importante como es la cuestión del CONICET a partir de la carta que un grupo de premios Nobel le envió al presidente de la Nación, bueno, pidiendo por la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y bueno, vamos a presentar a quienes me acompañan hoy en esta edición del resumen. Jessica Calcaño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Con Muy buenas nuevo. tardes. Sí. Te queda muy bien. Gracias. Te lo había dicho fuera de cámara, así que te lo digo al aire, así que lo ven todos. Bueno. Sí, bueno,
Comenzó ya la bicameral de tratamiento legislativo, así que vamos a estar contando las novedades en un ratito de lo que está sucediendo. Eso será, bueno, es una de las claves de lo que fue durante este verano, todo este verano, y bueno, lo que viene justamente porque, bueno, es uno de los temas más peleados entre oficialismo y oposición, y presentamos a Guido Braslavsky, quien está, te veo parado directamente, justamente. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Guido? Hola, Guido. Bien, bien. Bueno, Para dar tenemos curso. ese tema, lo que decía recién Jessica, la bicameral está reunida en este momento, la bicameral de trámite legislativo que trata el DNU 70-2023 del presidente Milei. ¿De qué se trata este debate en el Congreso? Para hoy estaban convocados, que lo habían decidido la semana pasada, hacer la convocatoria, 7 funcionarios nacionales, el jefe de gabinete Nicolás Posse, el ministro Luis Caputo. Esos eran los 2 principales convocados. También el secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert. La siguiente. El secretario de Agricultura, Fernando Vilella. El de Trabajo, Omar Yacine. El ministro de Salud, en este caso, Mario Russo. Y el director de ANSES, Mariano de los Heros. Por la información que tenemos, ninguno iba a asistir finalmente a la reunión hoy, ¿no? No tienen obligación, se los había decidido convocar, pero no vinieron funcionarios nacionales a exponer en la bicameral de trámite legislativo. La siguiente placa, nosotros queríamos llegar a esto, que hasta que no se rechacen ambas cámaras, lo reiteramos, un DNU sigue vigente, está vigente el DNU, y hubo medidas cautelares que frenaron, por ejemplo, la reforma laboral, todo el capítulo, también otras medidas que estaban en el DNU, como que se pueda incorporar las sociedades anónimas deportivas y que las entidades rectoras del deporte, por ejemplo la AFA, no puedan frenar la incorporación. Claro, porque en general, en líneas generales, el DNU no le ha ido tan mal en materia de, bueno, ha abarcado un montón de áreas y bueno, por lo que vos decís, solamente lo que frenaron es bastante poco, en líneas generales. Poco. A esto queríamos es llegar, importante. José. ¿Qué cosas siguen vigentes en el DNU? ¿No? Uh-huh. Y lo tenemos ahora. La derogación de la ley de alquileres. Claro. Está vigente la derogación, ¿no? Hoy el propietario y el inquilino negocian la duración del contrato y la variación de los aumentos. Claro. Los contratos pueden incluso registrarse en dólares. Esto es porque el DNU derogó la ley de alquileres de 2020, sus modificaciones de 2023 y también aspectos del Código Civil y Comercial para tender, dentro de lo que es la mirada que tiene el gobierno del asunto, a la libre contratación entre partes. Claro. Si dejara de regir, si se rechazara el DNU, los contratos que hoy se hacen según esta modalidad seguirían vigentes, ¿no? Claro. Ley de góndolas. Controlaba que los super exhibieran variedad de marcas y preeminencia. Ponía un cupo a productos de pymes en góndolas. Quedó derogada la ley de góndolas y sigue derogada, ¿no? Y sigue derogada. ¿Qué más? Ley Yo de le agregaría también que nunca se cumplió. No, bueno, nunca se cumplió. La provincia de No lo Buenos Aires sé, la no lo mantienen vigente, pero en líneas generales yo recuerdo el debate, lo hemos hablado alguna vez, Sí. pero en el debate decían que era muy difícil de poner en práctica y muy difícil el control en los supermercados y los... Bueno, Tenía que controlarlo. Claro, para Creo que en se algún cumpliera. momento había sido polémico, el gobierno la puso militantes a controlar lo que pasaba en las góndolas, Sí, ¿no? sí. Tenían que exhibir de distintas marcas en las góndolas, incluso dejar un espacio para productos de pymes, Claro. ¿no? Estaba todo esto regulado. Es difícil, ciertamente, pero uno iba al supermercado y tenía una variedad, ¿no? Los grandes supermercados tienen, creo que tienen hoy también, sin ley de góndolas vigente. Ajá. Ley de abastecimiento de los años 70 habilitaba al Estado a intervenir en los mercados y controlar, imponía multas. Siempre una amenaza, vamos a aplicar la ley de abastecimiento. Sí, era un clásico. Era un clásico de los tiempos de precios que se disparan. Bueno, quedó derogada. Ley de compra nacional. Imponía un porcentaje preferencial para compras a empresas nacionales.
también quedó derogada. Recordemos, la ley de compra nacional, incluso en la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández, se quiso ampliar, subir el porcentaje de preferencias, es decir, frente a una licitación, si una empresa nacional y una extranjera ofrecían un producto, tenía una preferencia aún con un porcentaje mayor, que no recuerdo cuál es, pero para favorecer justamente ese compre nacional en las licitaciones públicas. El tiempo que se discutió ese tema. El tiempo que se discutió, me acuerdo que... Casareto. El de Casareto, exactamente. Y por ejemplo la coalición cívica decía, esto no es compre nacional, esto es compre caro, Claro. ¿no? Por parte del Estado. Ahí estaban dadas un poco las posiciones. Bueno, no corre más. Transformación de las empresas del Estado en sociedades anónimas, esto también sigue vigente, ¿no? Que sería el paso previo a la privatización de las empresas que están en lista. Claro, lo que ahí se derogó, Guido, es la ley que regulaba las sociedades del Estado. Claro. Entonces eso eso es lo que habilita a que todas las que sean actualmente sociedades del Estado, y es, bueno, el caso de Telam, es parte de esos, quieren pasarlos a sociedad anónima. Así es. Bueno, esto sigue. Tenemos una placa más, si no me equivoco. La siguiente. Cielos abiertos. Estaba la placa. Cielos abiertos. Cambios, me quedé mirando el primer renglón, entonces no título, miraba que claro. en efecto había cambiado. Cielos abiertos, que son los cambios que liberalizan el mercado agrocomercial. Esto también de contenido del DNU sigue vigente. La ley de tierras fue derogada. La ley de tierras imponía un límite a la llamada extranjerización de tierras del 15%. Bueno, fue derogada. Una cautelar había suspendido la derogación, había sido pedida por el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, el CECIM, pero un juez después dejó sin efecto la cautelar después de la feria judicial. Así que en estos momentos está derogada por el DNU la ley de tierras. Bueno, algunos, no son todos, pero algunos de los aspectos principales del DNU 70-2023 que están vigentes mientras se discute aquí en el Congreso qué destino tiene el DNU. Así es, bueno, muy completo todo lo que este decreto de necesidad de urgencia, presentado el 20 de diciembre del año pasado, nada menos, o sea, se presentó en esa oportunidad y tiene una amplitud enorme, justamente. Y bueno, lo que decíamos al principio también, si bien hubo varias cautelares que, bueno, frenaron algunas de las medidas, como decía Guido, finalmente no son todas. La amplitud, la vigencia del mismo sigue, sigue Hay que presente. decir que el capítulo laboral era un capítulo muy ambicioso y quedó totalmente afuera, ¿no? Que ahora se discute qué es lo que va a pasar con todos esos cambios que estaban ahí contenidos, ¿no? Así es, sí. Bueno, ahora nosotros nos vamos a una muy breve pausa. A vos te despedimos, Guido. Fue muy breve, pero importante y contundente tu Hasta la informe. próxima. Gracias, Guido. Y nosotros seguimos en un momento, pausa y volvemos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y bueno, le damos la bienvenida a Lourdes López. ¿Cómo estamos, como todas las José? tardes. ¿Todo aquí. bien? Bueno, buenas tardes para toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, realmente hay mucho para el día de hoy, más allá de que estamos
esperando y ya en un ratito se va a empezar a... ya empezó, sí, estoy media cambiada ahí con el tema de los horarios, pero la reunión bicameral en el Senado para tratar todo lo que es asunto, para tratar lo que es el DNU, esta comisión de trámite legislativo, y por supuesto estamos pensando a ver también y analizando qué va a pasar la semana que viene. ¿Qué va a pasar la semana que viene? El llamado del pedido de sesión. Así es, hay un pedido de sesión para el miércoles que viene. Tienen tiempo hasta 48 horas antes. Para confirmarlo. Para confirmar. Así es, sí. Pero acá no es como en el Senado, donde tenés que, sí o sí, la tiene que convocar el presidente o la presidenta, en este caso de la Cámara, sino que, bueno, si ellos tienen la cantidad de firmas suficientes, bueno, es una formalidad la de que, bueno, siempre hasta último momento se trata de evitar eso en la medida de las negociaciones, veremos qué sucede. Pero no hay solamente esa convocatoria, que es para el tema de movilidad jubilatoria, después hablaremos in extenso sobre esa reunión. También hay otra reunión convocada para el martes 19 para tratar el tema del Fondo de Incentivo Docente. Esa también la convoca Hacemos Coalición Federal. Y para hablar sobre ese tema, justamente sobre el tema del Fondo de Incentivo Docente, bueno, Jessica Calcaño tiene unas placas. Vamos a empezar por otra, vamos a hablar después del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Pero, tenía que haber ido por orden, sí, perdón. Tenemos por un lado, Hacemos Coalición Federal, que hizo estos 2 pedidos de sesión, pero todavía estamos repasando y analizando también los anuncios que hizo el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo. Vamos a repasar los distintos proyectos que anunció que iba a enviar. En un tramo se refirió a la movilidad jubilatoria, que es justamente una de las sesiones que está convocada por Hacemos Coalición Federal el próximo miércoles. ¿Qué es lo que dijo exactamente Javier Milei? Dijo que la movilidad requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política. Esto hay que ver cómo se traduce, ¿no?, frente al pedido de sesión de Hacemos Coalición Federal, que es un proyecto que tiene la coalición cívica, Juan Manuel López, que es para que se actualice por el IPC. En la ley de bases originalmente hubo primero un pedido de suspensión de la movilidad actual, que es con la que varios coinciden en que los jubilados vienen perdiendo mucho, porque es 50% por la recaudación y 50% por el RIPTE, pero no toma en cuenta la evolución de la inflación, precisamente. Bueno, después, en el transcurso del debate de la ley de bases, en un momento se había intentado modificar para que sea ajustado, el gobierno no propuso que sea ajustado por la inflación, pero la crítica ahí era que se comía varios meses por justamente el empalme. Claro. Entonces, bueno, el gobierno debería ver cuál es la que finalmente propone, ¿no? No está el proyecto enviado aún, pero bueno, está sobre la mesa el de la coalición cívica, del bloque de Hacemos Coalición Federal. Hay que ver qué es lo que dice el bloque de La Libertad Avanza frente a esta sesión. Este es uno de los temas que va a atravesar, y bueno, ya inmediatamente, desde la semana que viene. Claro. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los temas. Después hubo unos 9 puntos más o menos de un paquete que el propio presidente Javier Milei denominó leyes anticasta, que igual dijo, estas van a ser algunas. Es decir, que él enumeró algunas, pero puede haber más en este sentido. Ahí las vamos a repasar. Una es la eliminación de jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente, que recordemos que era un punto que se había incorporado también en la ley de bases. En un determinado momento. Después, finalmente, cuando se terminó retirando todo el capítulo fiscal, se retiró también todo lo que tiene que ver con las jubilaciones. Bueno, esto quedó afuera. Y lo que varios diputados de otros bloques han señalado es que la ley que habla de las jubilaciones de privilegios se refiere también a las jubilaciones de los jueces, que en el caso de la propuesta de La Libertad Avanza no se tocaría nada respecto de eso, pero sí de presidente y vicepresidente de aquí en más, claro, no retroactivo. No puede ir para atrás, claro. Sería para Milei, Milei y Villarroel. Así es, y los que vengan después. En segundo lugar, de este paquete anticasta, obligar a los sindicatos a elegir autoridades periódicas, limitando los mandatos a 4 años y que puedan hacer solo una reelección.
Bueno, esto sería, los sindicatos no lo han tomado muy bien porque sería de alguna manera intervenir en su actividad de parte del Poder Ejecutivo, así que seguramente de presentarse el proyecto va a generar bastante debate con las centrales sindicales. Vamos al siguiente. Lo cual no le preocupa mucho al gobierno, justamente porque pelear con enemigos y la palabra vale en el caso del gobierno, como los considera a los sindicalistas, en general, bueno, considera que le vale. Claro, sí, completamente. Sí, es un adversario, un enemigo que se ha elegido. Y respecto también a la relación con los sindicatos, mencioné un punto que es que primen los convenios colectivos por empresa, grupo de empresas, por sobre los de un sector. Esto en realidad ya sucede, hay que decir, o sea, ya hace varios años que sucede. Hay determinadas empresas que han logrado, en acuerdo con sus propios sindicatos, avanzar en ciertas flexibilizaciones laborales, pero bueno, sería dejar quizás plasmado en una ley para darle un estatus superior, que eso es lo que hoy no existe, digamos, ¿no? O sea, los sindicatos tienen la libertad de hacer estos acuerdos por empresa, pero bueno, es que sería que los acuerdos por empresa estén por encima de los que sean por rama. Por ejemplo, una empresa autopartista, por ejemplo, X puede hacer su propio acuerdo más allá de lo que diga les mata. Claro. Esa sería un poco la lógica. El número 4 sería que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Esto es conocido como ficha limpia. Hay varios proyectos presentados, sobre todo del PRO. Ha sido materia de debate en otras oportunidades en este Congreso. Y hay posiciones divididas, ¿no? También entre los distintos bloques, como es de esperar. Vamos a la siguiente. Seguimos dentro de lo que son los proyectos anticasta. El número 5, en la siguiente placa, que todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción pierda automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Esto puede ser jubilaciones de privilegio, bueno, cuestiones relacionadas con eso también. Vamos a la siguiente. El punto número 6, que está reducir drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la Nación. Esto comentábamos con algunos colegas, no necesariamente hace falta una ley. Claro. Esto puede ser por una resolución de ambas cámaras para establecerlo y plantearlo y para que empiece a regir. Pero bueno, fue parte de las propuestas que hizo el presidente en la apertura de sesiones. Vamos a la siguiente. Descontar la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Este es otro punto que estaba incluido en la ley de bases también, en todo el capítulo que tenía que ver con reforma del Estado y el empleo público. Se agregaba esto, así que bueno, lo puso como un punto específico, tanto por esto como por las jubilaciones de privilegio de presidente y vice. Bueno, uno puede suponer que es un intento también quizás de desmenuzar la ley de bases en mini proyectos, aunque algunos insisten que pueden llegar a presentar una nueva ley de bases con una parte, un conjunto, digamos, de los capítulos que contenía originalmente, quizás no todos, y en otros sí hagan proyectos por separado. Y esta iniciativa, a propósito de esa, bueno, el gobierno justamente a través del vocero, hoy anunció que la intención de descontarle mañana a las trabajadoras estatales que paren justamente por el Día de la Mujer. Claro. Lo implementaría de alguna manera o trataría de hacerlo. Así es, así es. El punto número 8 es que esto genera bastante polémica y que también estaba incluido en el proyecto original de la ley de bases, es eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Recordarán que en el proyecto original había todo un capítulo electoral que también planteaba la eliminación de las PASO. Este era uno de los puntos que incluía finalmente, como desde los distintos bloques, incluso que estaban negociando con el gobierno y querían apoyar distintos aspectos de la ley. No estaban de acuerdo en este punto y no están de acuerdo en tratarlo en extraordinarias. Decían, sí, en un año no electoral,
estamos de acuerdo en tratar temas electorales para no estar tan pegados con elecciones a diputados, a senadores, pero que sea en sesiones ordinarias. Así que por eso se terminó retirando. El gobierno aceptó esta propuesta y, bueno, Milei planteó que van a insistir sobre todo con lo que es el financiamiento, algo que es cuestionado sobre todo, o sea, porque en la ley de bases también se planteaba que no haya límite para los aportes privados, lo cual generaría una desigualdad muy grande o un poder de decisión muy grande de sectores del empresariado, de quienes aporten, pueden ser los que terminan incidiendo definitivamente en una elección por la cantidad que aporten a tal o cual partido político. Vamos a la 9, que esta es la última de lo que es el paquete anticasta. Penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria, que esté a la altura y que esto esté a la altura de un delito de lesa humanidad, dijo Javier Milei, es decir, que sea imprescriptible. Este es un punto que no hay tanto acuerdo, yo creo que ni siquiera dentro del PRO, por lo menos no aplaudieron en ese tramo, como sí en muchos otros, porque, bueno, todos los estados del mundo tienen presupuestos con déficit, ¿no? O sea, para funcionar y ya tienen emisión monetaria, bueno. Entonces es una cuestión que sería atarse directamente a muchos problemas que puede traer aparejado esto, pero bueno, es la visión que tiene el presidente Javier Milei y veremos si lo termina. Creo que también esto que estás mencionando, Jessy, tiene que ver con lo sucedido en la pandemia, ¿no? Que por ese motivo también hubo bastante emisión monetaria, sumado, bueno, a la inflación y que por supuesto Javier Milei lo debe haber pensado inmediatamente, decir, bueno, de alguna forma tenemos que cortar esto, ¿no? Quizás por razones de también pandemia y la guerra que afectó económicamente, según los dichos del expresidente Alberto Fernández, al crecimiento económico. Bueno, son otras las razones que por ahí puede haber pensado, bueno, pase lo que pase, guerra, fin del mundo, lo que sea, no hay más emisión monetaria que puede llegar a generar un déficit, ¿no? Y son los mismos elementos que usa el resto de la oposición o que va a usar para rebatirlo justamente, para decir que bueno, que justamente... Que justamente puede pasar, o sea, como la contrarrespuesta que al pasar esto, capaz se debería... Sí, y aparte el hecho de decir, bueno, ya lo hablamos un poco, pero la cuestión de que condenar a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple el déficit, sería un poco cuestionable a nivel jurídico el hecho de que una ley pueda legislar sobre futuras leyes. O sea, no sé, o sobre el accionar de quienes hacen las leyes. Y además va a ser debatible. Es un debate, en todo caso es un debate político, ideológico, económico y también digo, hay distintas visiones dentro de esta Cámara y dentro de también el Senado. Con distintas opiniones, entonces ponerlo como un delito al que no piensa de determinada manera suena, digamos, o sea, por eso hay tantas dudas, me parece, de los distintos bloques, incluso los más cercanos a la Libertad Avanza, porque eso es parte de un debate y hay diferencias al respecto y que son saludables, que se den de cara a toda la población, como siempre se hace. Y que sea imprescriptible también, o sea, cuando venga otro gobierno de otro color político y legisle hacia atrás, puede hacerlo, entonces... Exactamente. Y vamos a repasar también el momento en el que se refirió a la ley de bases, porque hizo una convocatoria, venimos hablando al respecto, a los gobernadores para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias. Entonces, estamos hablando de que el presidente ya anunció que va a volver a insistir con la ley de bases y que también se viene un pacto fiscal, un nuevo pacto fiscal, que es lo que vamos a empezar a ver, bueno, un poco hoy y un poco mañana, ¿no? Porque hoy está la cumbre de los gobernadores de la Patagonia, que veremos cuál es el resultado, el comunicado que sacan, y en el día de mañana va a ser la primera reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo, importantes como
Guillermo Franco seguramente, Pose de jefe de gabinete también estaría allí. No se sabe si estará Javier Milei o no, no lo han confirmado todavía, pero va a ser con los gobernadores para empezar un poco las tratativas. No, porque sigue de viaje, ¿no? Claro, sigue de viaje Caputo. Claro, está en Punta Cana. En Punta Cana, exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a ver un poco qué avances hay con respecto tanto a los que sean acuerdos para avanzar con la ley de bases como para lo que un eventual pacto fiscal que también pasaría a debatirse en el Congreso. Dijo Javier Milei que sancionadas ambas leyes, como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común basado en estos 10 principios en referencia a los 10 puntos de los que habló del pacto de 25 de mayo. Es decir, hasta el 25 de mayo vamos a tener muchos debates seguramente parlamentarios respecto a estos temas. Veremos cuáles son los proyectos que ingresan finalmente y tenemos una última placa que tiene que ver también con esta dinámica entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, porque Milei dijo, vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad, con o sin el apoyo de la dirigencia política, lo haremos con las herramientas que nos puedan brindar o lo haremos únicamente con los resortes legales del Poder Ejecutivo, como venimos haciendo hasta ahora. Esto es un poco parte del debate que estamos viendo en estos momentos en la Comisión Bicameral del Trámite Legislativo, porque tiene que ver con, bueno, cuánto será vía proyectos de ley, cuánto será vía decretos de necesidad y urgencia, y también qué pasa con esos decretos de necesidad y urgencia acá en el Congreso, si cosechan la aceptación o el rechazo. Bueno, es parte del test que va a tener este DNU 70-2023 que está debatiéndose en estos momentos allí. Así que este es un poco el repaso, José y Lourdes. Muy bien, Jessy, bueno, contabilizaba que eran alrededor de 13 iniciativas que el presidente de la Nación habría terminado ofreciendo al Congreso. Veremos si cuántas de ellas se transforman en ley a lo largo del presente año. Yo creo que se van a ir también limando, ¿no? Enriqueciendo para que, bueno, llegue lo más consensuable posible para el próximo 25 de mayo, ¿no? Veremos. Está bueno porque es lo que sucede en cada apertura de sesiones ordinarias. Siempre se hace un raconto de cuáles son las iniciativas que, bueno, le propone al Congreso, que fundamentalmente es eso, la presentación. Y lo que terminará en todo caso sucediendo. Veremos qué es lo que sucede en definitiva y si termina sucediéndole como al gobierno de Alberto Fernández, que justamente le contabilizábamos. Por lo menos hubo 2 o 3, sino 3 años en los que todas las leyes que prometió no se terminaron aprobando. Y él tenía una minoría legislativa, pero no era tan minoría como la que tiene esta administración, que tiene solamente 38 diputados, 7 senadores, pero bueno, está bien que tampoco es que haya propuesto tantas iniciativas, son 13. Claro, bueno, con la ley de bases hay bastante igual, y ¿no? Varias de esas estarían eventualmente incluidas dentro de una misma iniciativa, pero bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado Lourdes ahora acerca del tema SUBE. Bueno, sí, tiene que ver exactamente con el tema SUBE. Es un proyecto que fue presentado por el diputado de la Unión Cívica Radical de Corrientes. Estamos hablando del diputado Manuel Aguirre, que le quisimos consultar un poquito más sobre este tema, pero creo que haber estado en la provincia, porque le escribimos, viste, a veces no es una cuestión de señal, se dificulta, pero... Y Corrientes tuvo una gran tormenta estos días. Sí, aparte, así que haber estado seguramente trabajando ahí en el territorio. Es un proyecto para evitar pérdidas por la inflación en el sistema SUBE. Muchas preguntas hay alrededor de, bueno, qué es lo que pasa con la tarjeta y con el tema de los viajes y cuánto va a salir en los próximos meses, ¿no? La pregunta de que esto por ahí no hay noticias con respecto al Fondo Compensador del Transporte, ¿no? Y por supuesto con esto, qué va a suceder con los aumentos. Pero el diputado nacional Manuel Aguirre, como les decía, presentó un proyecto de ley que propone transformar por completo el sistema único de boleto electrónico y brindar una mayor protección a los usuarios, una mayor protección al bolsillo de los usuarios, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con la próxima placa. La iniciativa plantea más que nada cambios significativos que traerán beneficios
tangibles para los ciudadanos y mejorarán la eficiencia del sistema. Más allá de que pueda haber muchas inquietudes alrededor de cómo es el servicio en sí y los costos, y también aquellas personas que, bueno, vienen desde muy lejos y que tienen que viajar mucho para poder llegar a sus trabajos, por ejemplo, y que hasta hace muy poco veíamos que había gente que en este caso decidía bajarse porque no les alcanzaba por ahí para poder viajar por los altos costos. Lo que el diputado planteó, que lo vamos a ver, además de estos cambios significativos que estamos aquí especificando en la placa, si me dan un segundo que justo estoy, ahí está, estaba buscando para está tener... cargando la SUBE. Sí, el sistema SUBE registrará las cargas que los usuarios realicen en unidades de viaje. Este sería el esquema que ha intentado plantear el diputado Aguirre, y de esa manera el sistema SUBE registrará las cargas que los usuarios realicen en unidades de viaje, las cuales no se verán modificadas por futuras actualizaciones tarifarias. Obviamente que lo que resta establecer es qué monto van a tener como una especie de congelamiento, por así decirlo, esas unidades de viaje. Entonces, vos vas a viajar según la cantidad de unidades de viajes que tengas y no según las actualizaciones tarifarias cargadas de inflación que van a ir seguramente avanzando. En los tiempos que vienen, por razones lógicas y porque todavía no hay una situación definida sobre qué va a pasar con el fondo compensador al transporte y cómo se va a trabajar la coparticipación y cuál va a ser la situación en este caso de los aumentos en el transporte específicamente. Continuamos en la próxima placa. Esto, por supuesto, evitará que los usuarios pierdan valor por la inflación, y los cambios en las tarifas se deberán garantizar que la recarga sea en unidades de viaje. Esto es lo que se puede hacer. La próxima placa establece también que se pueden hacer a través de diferentes billeteras virtuales, que este también es el objetivo por parte de este caso del diputado, que pueda garantizarse la recarga no solamente en unidades de viaje, sino que también se pueda hacer a través de diferentes billeteras electrónicas. Que no tengas que ir con claro, hay dinero. que validar actualmente. Exacto, que tenés que ir sí o sí en efectivo a comprar el boleto, a cargar la SUBE. Claro. Es una forma también de hacerlo mucho más sencillo. También, bueno, fomentarán lo que es la justicia y la universalidad de los beneficios otorgados por el sistema SUBE. Y por supuesto darle lugar también a los ciudadanos, en este caso, especialmente los más vulnerables, que puedan tener un transporte público eficiente y equitativo. Debe ser accesible a través de medios electrónicos, billeteras virtuales, tarjetas de créditos y dispositivos móviles. Por lo que tengo entendido, también la SUBE por ahora se puede cargar con efectivo o a través de Mercado Pago, que se pueden ir enviando recargas. Pero la idea es que haya variedad de billeteras electrónicas, de medios y también de tarjetas de crédito, ¿por qué no? Entonces, de alguna forma pagamos en cuotas estas unidades de viaje. Actualmente el caso de las billeteras virtuales, la podés recargar por ahí, pero la tenés que ir a validar igual. No claro. Es que vos la recargás y inmediatamente va a tu SUBE, o sea, tenés que hacer un paso más. Sí, es un paso más que es un poco engorroso. Sí, la verdad, exacto. Exacto, acá lo puedes hacer directamente con tarjeta. Entonces le ganás por doble a la inflación, no solamente porque congelás un precio a través de las unidades de viaje, sino que también lo puedes pagar en cuotas con la tarjeta de crédito, algo que estamos muy acostumbrados los argentinos, y además se suscribirán los convenios necesarios para facilitar estas opciones de recarga. Así que esto es no sé si me quedó una placa más, me parece que ya con esto finalizamos, pero es uno de los proyectos que salió en estos días y con esto que veníamos consultando, a ver qué es lo que iba a pasar con el Fondo Compensador al Transporte y cómo iba a tener que terminar de solucionar el Gobierno Nacional para con las provincias en la distribución de este fondo, que bueno, todavía no hay mucha respuesta y es algo que se deberían hacer cargo las provincias y es un problema que siempre están presentes todos los años por el estado en el que están las unidades, por los precios, los altos costos que tienen que pagar. El otro día veía en Twitter a alguien que decía, bueno, pero se están quejando que pagan menos de $1 de pasaje. O van a pagar ahora en junio, el aumento creo que se va a cerca de 800 pesos, siguen pagando menos de $1. Sí, pero los sueldos todavía no están dolarizados. Entonces,
Bueno, es un tema a rever, es un tema a analizar y, por supuesto, cuando tengamos la palabra del diputado Manuel Aguirre, vamos a seguir ampliando este tema. Muy interesante esta iniciativa para implementar el tema SUBE. Algunos sostienen que bueno, hay que dejar de lado la SUBE e ir directamente con las tarjetas de crédito o los celulares directamente. Pero bueno, ese es otro debate. Por ahora vamos a una nueva pausa y después seguimos con mucha más información. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y bueno, en esta rotación que estamos haciendo, ahora le damos la bienvenida a Gonzalo Solaberrita. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda José? Hola Jessy, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estaba bien, escuchando hace un ratito la comisión bicameral que se está desarrollando en estos momentos en el Salón Arturo Illia, en lo que se esperaba, por ejemplo, la presencia de Luis Caputo, el ministro de Economía, donde se esperaba la presencia también de Pose, pero finalmente no van a estar ambos porque lo primero que se está dialogando, y justamente estaba escuchando el ida y vuelta entre diputados y senadores, es el tratamiento de todos los DNU que habían quedado pendientes en la era de Alberto Fernández, o en la presidencia en realidad de Alberto Fernández. Por eso se ha extendido, y una vez que finalice este tramo de lo que tiene que ver con el tratamiento de estos DNU pendientes, recién ahí se convocaría a estas dos figuras tan importantes que tiene el gobierno de Javier Milei. Así es, bueno, es un poco el operativo, podría definirse como ganar tiempo y bueno, remontarse a las gestiones de Alberto Fernández. Hay 107 DNU, creo que están de esa época, y también hasta inclusive cuando se mandó un temario ayer por la noche de lo que se podría llegar a analizar, incluían iniciativas de Mauricio Macri y también decretos de necesidad de urgencia que habían quedado pendientes de Cristina Kirchner. Pero exacto. Y en un ratito, bueno, también en consonancia un poco de lo que nos contaba recién Lourdes con este proyecto del diputado Aguirre, también vamos a continuar hablando de transporte, porque uno de los tantos proyectos que se ha presentado en este año 2024, precisamente a mitad de febrero, es un proyecto que tiene que ver con un nuevo sistema mucho más igualitario y distribuido de gran manera para las provincias respecto a lo que tiene que ver con los subsidios, que actualmente, bueno, han quedado eliminados, suprimidos de por lo menos la agenda que tiene el gobierno nacional para con las provincias. Veremos en las conversaciones cómo esto continúa, pero sí, al mismo tiempo y mientras se van activando de a poco las comisiones, o se irán en realidad activando, también hay proyectos presentados en este sentido. Muy bien, muy interesante la iniciativa, pero antes vamos a escuchar qué nos decía ayer en este programa el diputado Gerardo Cipollini sobre el tema ganancias. Creo que estamos hablando de la disminución que en su momento, en el marco de la campaña que el candidato a presidente Massa estaba desarrollando, que presentó en el Congreso, que tuvo un acompañamiento muy alegre por parte de los diputados del oficialismo de ese momento. Nosotros votamos en contra. Alguna recriminación he tenido al respecto, pero no votamos en contra porque
estuviéramos en contra precisamente de que la gente pague menos impuestos. En buena hora, si logramos que la ciudadanía pague menos impuestos, un impuesto con un país con la presión impositiva tremenda que tenemos. Votamos en contra porque la medida tenía un fuerte tinte electoralista, no traía en paralelo la explicación de cómo se iba a paliar esa disminución de ingresos para el Estado. Sobre todo estábamos hablando de ingresos coparticipables que iban a afectar directamente a las provincias, y de eso no se había hablado, y lo que imaginábamos que iba a ocurrir era que la diferencia se iba a cubrir una vez más con emisión monetaria espuria. Para la provincia del Chaco esto ha representado una disminución del orden de dos, equivalente a 2 coparticipaciones mensuales. Estábamos hablando en aquel momento de 82.000 millones de pesos, que bueno, ahora los gobernadores están sintiendo en carne propia esa disminución. Y tengo entendido que hay casi unanimidad en el arco de los 24 gobernadores respecto de la posibilidad de que eso se contemple y vuelva a ponerse en vigencia, en el marco de un escenario donde todos somos conscientes de que hay un plan del gobierno destinado a eliminar esta cruel lacra que nos ha acompañado prácticamente en toda nuestra vida, que es la inflación, y que llevaba un ritmo de enloquecimiento que nos ponía a las puertas de la hiperinflación. Este proceso de alguna manera pareciera que se está temperando en buena hora, a un costo social muy importante, lo percibimos, lo sentimos en carne propia, y pensamos que bueno, que si es el sacrificio que hay que hacer para de una vez por todas ponernos a convivir con los hermanos de este patio latinoamericano, donde eso ya se ha logrado superar, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia inclusive, países que conviven con una inflación anual de un dígito, y nosotros los peores de la clase, ostentando el récord mundial de tasa de inflación. Así que yo creo que es un tema que hay que volver a charlarlo, que hay que volver a verlo. Me imagino, y sería deseable porque tendría acompañamiento, por lo menos de nuestro sector, unánimemente, el tema del blanqueo y de la moratoria, que formaba parte del paquete fiscal y que no llegó al seno de la Cámara, porque somos conscientes, primero porque son fondos frescos que llegarían a las manos del presidente casi de inmediato, pero además porque sería una herramienta formidable para aliviarle la carga a la gente que por diversos motivos ha estado cargando su mochila con situaciones fiscales indeseables, como es deuda, embargos, reclamos administrativos, judiciales. Yo creo que, bueno, espero que el gobierno lo mande con prontitud a eso, porque, bueno, en esta instancia de allegar fondos a las arcas del Estado, evitando emisión monetaria, creo que sería una medida que sería tomada con agrado para el gobierno y le vendría muy bien a la comunidad de ese universo de contribuyentes tan sufridos que estamos teniendo. Escuchamos al diputado chaqueño Gerardo Cipollini hablando de del tema de ganancias, del tema de las negociaciones con los gobernadores. Justamente, recordemos, mañana encuentro clave en la Casa de Gobierno para comenzar a avanzar sobre lo que hablábamos al principio, sobre esa hoja de ruta que nos llevará, o no, veremos, hasta el pacto de mayo para el 25 de mayo. Veremos si eso sucede. Pero bueno, habíamos anticipado recién que Gonzalo tenía un informe sobre el tema transporte. A ver. Exacto, José. Vamos a hablar de este proyecto que, como bien dice el título, es el Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros. Un tema que viene latente desde el año pasado, donde se dio a mitad del 2023 una discusión bastante fuerte de por qué al sector del AMBA, a la capital federal, se les estaban dando tantos subsidios y con tanta diferencia. Podemos agarrar un mes cualquiera en cuanto a esas compensaciones y a estos subsidios, y eran incomparables a lo que recibía una provincia o las provincias en un año. Por eso la diferencia era abismal y por eso también empezamos a ver, bueno, che, ¿y en Misiones cuánto está el boleto? ¿Y en Tucumán cuánto está el boleto? ¿Y en Mendoza cuánto está el boleto? Y cuando lo comparábamos con los precios de Buenos Aires, realmente la diferencia era muy grande. ¿Quiénes son los diputados firmantes? Fíjense, son todos de Unión por la Patria. Fabiola Ubone, de la provincia de San Juan, Gualberto Allende, Jorge Chica, Virinia Marín, Lilia Paponet, Eugenia Alianelo, Pablo Yedlin, Aldo Leiva, Nancy San,
Eduardo Tonioli, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Carlos Cisneros, Gabriela Pedrali y Tania Bertoldi. Fíjense que tenemos un universo de provincias muy grandes, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, y San Juan principalmente. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a marcar en la siguiente placa para empezar a desasnar de qué se trata. Continúa la iniciativa 1143-2022. Este es un proyecto justamente del ex senador José Rubén Uñac. Sanjuanino. ¿Cómo? Sanjuanino. Claro, exactamente, sanjuanino, y por eso Fabiola Aubón, en este caso, en conjunto con todos estos diputados mencionados anteriormente, son los firmantes de este proyecto para darle una continuidad a este proyecto que decía aquí recién, el 1143-2022, que es bastante similar y que compone una idea bastante similar. Esquema de distribución equitativo e igualitario es uno de los puntos principales que busca justamente este sistema, y vamos a empezar a desarrollar un poquito más. Justa distribución de las compensaciones tarifarias. Compensaciones tarifarias que, para que se den una idea, entre las atribuciones sociales, que son todos los, por ejemplo, boletos con menor costo para jubilados, para pensionados, para amas de personas que trabajan en los hogares y demás, entre, por ejemplo, lo que tiene que ver con la demanda, la oferta. Hay muchas compensaciones. Por ejemplo, otro de los ítems que se toma a la hora de los subsidios es, por ejemplo, los transbordos que se hacen justamente, por ejemplo, cuando vos te tomas un colectivo y dentro de un rango horario te tomas un subte, te sale la mitad del precio. Entre todo eso, en enero del 2024 las compensaciones para el AMBA fueron de un poquito menos de 49.000 millones de pesos. Para que se den una idea, solamente en enero del 2024. Un dato importante y oficial, esto sacado justamente del sistema que las compone. Una cosa, Gonza, igual me queda pensando que quizás, para ser más precisos por ahí con cómo calcular lo que recibe cada provincia, debería ser en relación a la cantidad de habitantes. Claro. O la cantidad de personas que utilizan el servicio, porque eso hace a cuántos recursos deberían estar destinados a cada una de las provincias, ¿no? Esa era uno de los puntos de los ítems justamente que tiene este proyecto, vamos a repasar, pero que sí fue parte de la discusión. Decía, pero acá en Buenos Aires el movimiento es otro, está el subterráneo, está por ejemplo, hay provincias que al no tener subterráneo, por ejemplo, tal vez tendrían menor cantidad de este ítem que mencionábamos recién, que es el transbordo. Sí, de tomarse otros colectivos, pero no, por ejemplo, tren, subte, colectivo, que aquí en AMBA es muy natural. Declara el servicio esencial, dice este proyecto, el transporte público de pasajeros. Tengamos en cuenta que el transporte público de pasajeros, al igual que otro tipo de transportes de pasajeros, en el DNU que había planteado Milei, estaba dentro de los ítems de esta fila nueva que se agregó a los servicios esenciales de importante trascendencia. Es el ítem, la fila que había agregado justamente en el DNU Javier Milei, y que veremos en qué queda, porque hoy en día el servicio de transporte público de pasajeros no es esencial. ¿Qué implica eso? Y una demanda mucho mayor de dinero a la hora de poder aportar para que el costo final, es decir, el que nosotros cuando nos subimos al colectivo no sea tan grande, ¿no? Hoy en día no es esencial, y por eso el proyecto plantea que se declare servicio esencial el transporte público de pasajeros. Vamos a la siguiente placa. Comprende líneas urbanas y suburbanas. Esto también es un dato importante. ¿Cuáles son las jurisdicciones? Municipales, provinciales, nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También otro de los puntos importantes. Establece montos de los recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor, el SISTAU, que dentro del SISTAU, cuando uno se mete en internet, de ahí es donde puede sacar cómo fueron las compensaciones. De ahí pudimos sacar el dato de que en enero las compensaciones para el AMBA con estos subsidios fue solamente en enero, aclaramos, de 49.000 millones de pesos. Vamos a la siguiente placa. Los fondos, ¿de dónde provienen? De impuestos sobre combustibles líquidos y al dióxido de carbono, fondos del fideicomiso del artículo 12, decreto 976-2021, que básicamente fue lo que en ese momento, en el 2021, aplicó un monto que estaba superando los 9.000 millones de pesos en total.
Recursos de la ley de presupuesto, que es otro de los puntos importantes. A la hora de hacer cálculos, uno se fija en el presupuesto cuánto está destinado al transporte y también para los subsidios, que después determina ciertamente lo que es el precio final. La próxima placa: se crea el Fondo Único de Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al transporte público de pasajeros. Acá es donde, si este proyecto, imaginémonos, primero se tiene que generar la constitución de la Comisión de Transporte, porque esto precisa de transporte y de presupuesto y Hacienda. Presupuesto y Hacienda, comisión que ya está conformada, que tiene a su presidente, y que faltaría la composición justamente de la Comisión de Transporte para que este proyecto empiece un poco a avanzar. Pero este sería uno de los puntos también importantes. Vamos a la siguiente placa. El monto mensual. Bueno, monto de diciembre del 2023 del Fondo Compensador al AMBA y a las 23 provincias, que ahora ha quedado obviamente suspendido para las provincias, más la actualización por la estructura de costos e ingresos medios, ¿sí? Este es el monto mensual. Y ahora vamos a la siguiente, que creo que son ya los criterios, justamente. Parque móvil afectado al servicio ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, kilómetros recorridos promedio mensual, que es un poco también lo que mencionabas vos, Jessy, recién, ¿no? Cantidad de pasajeros, pero también cuántos kilómetros, ¿no? Recorres, sí, hacen en esos recorridos. Son distancias muy extensas. Son distancias muy extensas. Hay líneas de colectivo que recorren ampliamente la capital federal desde la provincia. La línea 60. La 60, por ejemplo. De las más conocidas. Se me viene a la cabeza la línea 24, que la puedes tomar en la provincia, en la zona de Avellaneda, y terminás básicamente en la Paternal. Es decir, tenés un montón de líneas que son Villa del Parque, esta me decían que termina. Gracias, Mati. Cantidad de empleados activos según Ministerio de Transporte. Bueno, estos son los criterios que se utilizarían para este sistema federal de distribución de la compensación tributaria, que es lo que están proponiendo varios diputados. Recordemos, este es un proyecto que se presentó en el 2024 y que lo que necesita es, en principio, que se conforme la Comisión de Transporte y que empiece a tener su tratamiento aquí en la Cámara de Diputados. Muy bien, muy interesante, una iniciativa que, recordemos, es del Unión por la Patria, la diputada Aubone, o sea que es de difícil aplicación, teniendo en cuenta la propuesta que, bueno, la propuesta que tiene La Libertad Avanza, justamente el oficialismo, respecto del tema de subsidios y ese tipo de cosas. Y yo pensaba, mientras escuchaba eso, que el tema de subsidios, nosotros vivimos una realidad hasta 2001. Hasta 2001 no existían los subsidios, por lo menos al transporte, ni a las tarifas. Lamentablemente, bueno, por todo lo que sucedió en la crisis terminal de 2001-2002, bueno, hubo la necesidad de eso, pero el problema es que no salimos nunca de eso. Entonces, bueno, ahora se está tratando de salir, y el costo es muy alto, evidentemente. Sí, es muy alto. Alternativa difícil. Me parece que uno de los puntos importantes es ver si finalmente el transporte público llega a ser un servicio esencial. Porque uno cuando se pone, uno lo dice fácilmente, ¿no? Servicio esencial. Bueno, hoy tenemos muchos servicios esenciales, como puede ser el agua, pero cuando uno ve que está dentro de un listado de una trascendencia, que es la palabra de esta fila que se ha agregado en el DNU y que por ahora no tiene su habilitación, no tiene el comprendimiento en lo que es la ley, en el boletín oficial, es decir, es un paso previo posiblemente a que esto pase a ser un servicio esencial, y ahí tal vez la magnitud de cómo se conforme el resultado o el número final del boleto que uno paga al colectivo podría ser mucho menor en caso de que sea igual, esencial. Ojo con lo de declarar servicio esencial, no necesariamente puede implicar más recursos. Claro. Más bien o el objetivo que se nota, digamos, detrás del gobierno de Milei es para que en caso de paro o de huelga se garantice igual un servicio. Eso es lo que sucede con educación, que también lo quieren declarar servicio esencial, con el transporte, que es para que siempre funcione, o sea, que no haya nada que pueda paralizar, o por lo menos garantizar un determinado porcentaje, un 70%, creo que decía, planteaba distintas escalas el DNU respecto a eso. Hablaba de que nadie va a poder imponer un precio a no menos del 50%. Finalmente fue lo que se terminó dirigiendo, pero bueno, el DNU no ha quedado por ahora habilitado como para empezar a ejercerlo en los días que corren
de aquí en adelante. Veremos a ver qué es lo que sucede. Estamos hablando de proyectos y vos mencionabas el hecho de que, bueno, las comisiones que tendría que atravesar, recordemos, hay 47 comisiones permanentes en la Cámara de Diputados, de las cuales hay conformadas solamente 4. Que no le carguemos el sallo a esta administración. Hace 2 años, cuando con Sergio Massa se demoró muchísimo el tema de la conformación. Sí. Como nunca, estábamos bien avanzado el año para la conformación de las comisiones. En 2020, que era el antecedente anterior, era, en tiempo de pandemia, se conformaron todas de una, pero recién a mitad de año, porque no se sabía cómo iban a funcionar. Después funcionó bastante afiatadamente con el sistema Zoom, que fue dejado de lado ya con la vuelta a la presencialidad. Pero me preguntaba lo que va a suceder con la conformación de las comisiones, que es el debate que se viene ahora justamente, porque todos estos temas van a avanzar por esos lugares. Hay un elemento que ha pedido el Unión por la Patria y que lo logró imponer allá lejos hace tiempo, allá por el 7 de diciembre del año pasado, cuando fue el tema de la sesión preparatoria, y cuando impuso que se hicieran por sistema DONT. Ahora se está quejando de que no se lo están respetando. Veremos a ver cómo sucede y cómo es el reparto de las comisiones, porque uno entiende que las comisiones de gobernabilidad se las queda el oficialismo, ya se ha quedado con esas 4 que ya están conformadas, a pesar de que 2 de ellas fueron para aliados. Ese es un recurso que va a usar seguramente, pero también tendrá que repartir. Habrá presidencias para Unión por la Patria, seguramente, que es la primera minoría. Unión por la Patria justamente va a tener un rol central en lo que va a ser la comisión de la sesión de la semana que viene, la que está convocada por lo menos para tratar el tema de movilidad jubilatoria. Ellos decían, desde Unión por la Patria, dicen que veremos qué es lo que va a suceder en esa oportunidad. Ellos van a participar, seguramente no lo tienen resuelto, pero seguramente van a participar de la sesión. No están muy convencidos de que se haga una carrera de sesiones, de convocatoria de sesiones permanentes, y que lo más probable que vaya a suceder es que terminen intimando al poder, al oficialismo, para que convoque a las comisiones para que quede como un emplazamiento, claro, porque pueden, para la sesión, por lo menos de la semana que viene, la de la movilidad jubilatoria, que hizo el pedido especial Hacemos Coalición Federal, pareciera que tienen los números para el quórum, pero es más difícil, como no tienen dictamen de comisiones, necesitan juntar 2/3, o sea, unos 172 voluntades para que pueda ser tratado sobre tablas en el recinto. Ese número es más difícil, entonces si no se llega a eso, el camino, lo que puede surgir de la sesión de la semana que viene es que pidan el emplazamiento para que las comisiones se conformen, emitan sus dictámenes, y una señal, ¿no?, también al oficialismo por parte de la oposición de que puede reunir el quórum. Un recurso que ya funcionó, por ejemplo, con alquileres, funcionó con ley de humedales y UBA, me parece. Créditos UBA, creo que funcionó. Créditos UBA, sabes que no me acuerdo. Pero sí. Funcionar le funciona, y que va a tener el número para hacerlo, pero llegamos al final de esta nueva edición del resumen. Gracias, Gonzalo. Un placer, José. Gracias, Jessy. A vos, nos vemos José. la semana que viene, seguramente. Y con ustedes nos vemos nuevamente mañana a las 14:30, y ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención.